Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos de nueva cuenta, el fin de semana y su programa. No, ya es a media semana. Si ya cambió Jorge González Durán. Así es, ya cambió. Nuestra fecha de salida ya no es sábado, es miércoles. Ah, muy bien. Pero sigue siendo temprano para que te apuntes para desayunar. Desayunar aquí en el Clubhouse, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Unos cangrejos? Pues no, eso los dejamos para la comida. Ah, muy bien. Pero un pastelito así con un buen café, ¿no? Mientras. Muy ¿Tú bien. crees que, Carlos Cardín, que aquí tengan huevos? Pues parece que sí, ¿eh? Por Como lo los que de la veo que gallina de por oro. lo que veo que sí los tiene. Sí los tiene. Hernán Cordero, ¿cómo te va? Muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Para aguantar aquí las bromitas, ¿verdad? Que van subiendo de color. Así es, y obviamente tienen muy buenos huevos, ya de entrada nos están invitando a hablar aquí, así es que quiere decir que sí, Que sí hay. Que Que sí hay. obviamente. Que sí se tienen. Pues no sé si tengan ustedes las mismas inquietudes y percepciones que me acompañan y que sí quisiera conocer su opinión, a ver si me dan una guía por ahí. No sé si se están acumulando los problemas, si se están arrastrando otros, si las circunstancias actuales son un impedimento para que como pulpo puedan atender por diferentes ramas y al mismo tiempo pues, todos estos impactos que va viviendo la ciudadanía desde, pues obviamente la inseguridad, que si las alertas, que pues, la firma de convenios como el Airbnb, que si Uber debe entrar o no debe entrar, la reforma electoral, qué pasa con los que han sido señalados y denunciados y siguen libres, qué pasa con los que están supuestamente tras las rejas, pero quién sabe en qué condiciones. Se van juntando, se van acumulando licitaciones que perjudicaron y que han generado un gran malestar en el sur del estado, en donde se requiere de impulso al trabajo, el desplazamiento de otros, las actitudes de los presidentes municipales que irresponsablemente pretenden reelegirse cuando no cumplen su papel. Yo no sé, todo eso se me va juntando. ¿A ustedes no? A mí se me va juntando en el hígado normalmente, porque no habíamos tenido esperanza y no vemos que esa esperanza pueda llegar, y es una decepción ciudadana enorme, sobre todo el esfuerzo que yo hice con un grupo de ciudadanos, que firmamos un acuerdo con el entonces candidato a gobernador, y te puedo decir que el 90% de ese acuerdo no se ha cumplido. Al contrario, en cuanto ganó las elecciones, lo buscamos para darle seguimiento a los primeros acuerdos y ya no tuvimos ni siquiera recepción ni nos tomaron la llamada. Entonces eso me dijo mucho a mí desde antes que siquiera que tomara posesión de gobernador. Entonces, pues como tú, veo mucha decepción y veo que las cosas se están complicando cada vez más y no hay luz en el camino que nos diga que podamos estar mejor en todos sentidos, ¿no? Qué bueno que tocaste el tema de Cintra, estaba dentro del acuerdo. En el acuerdo había separación de poderes real, de que el Ejecutivo no controlara el Legislativo y el Judicial, que en el tema de seguridad y justicia no se eligiera a los jueces, quitar las discrecionalidades que tiene el gobernador pues para el otorgamiento de leyes para el transporte, para Cintra, para la elección de los jueces, para la elección de los diputados, para todo el gobernador tenía mano. Que desapareciera Cintra está clarísimo en el acuerdo, que se instalara la Mesa de Seguridad y Justicia, la simplificación administrativa, el tema de desarrollo urbano. Había algunos temas de orden municipal
pero que él pudiera incidir, y sabemos que puede incidir perfectamente, porque desde la primera semana se pusieron de acuerdo con lo del impuesto municipal y se podían poner de acuerdo. Entonces todos esos temas que hubiéramos querido nosotros hacer y hubiéramos hecho una revolución en el tema de gobierno del Estado, no se han cumplido, al contrario, se han simulado y se nos ha tratado de obstaculizar para que no podamos continuar con esto. Entonces, decepcionado otra vez porque estábamos esperanzados, queríamos un cambio y los ciudadanos logramos ese cambio, derivado de los dos sátrapas que teníamos antes, pero pues no vemos ningún cambio, desgraciadamente, como ustedes también lo perciben. Jardín. Bueno, yo creo que lo que Erdán está manifestando es algo que se siente en el ambiente de norte a sur, de este a oeste del estado. Creo que les falla mucho en el gobierno la comunicación real. Lo vimos ahora con este problema del aviso, warning, o yo ya no sé qué fue, porque metieron tantos manoseos en esto que decían los gringos de tener cuidado de que vengan a nuestros destinos turísticos por primera vez. Así es. No es como dice la Secretaría de Turismo, y que si hubo simulación en el pasado de los problemas de inseguridad, eso no obsta para que conste que sí hay problemas de inseguridad de agosto del año pasado a agosto de este año, y que de ahí se estén derivando algunas cosas como estas que nos llevan pues a pensar que no hay una correlación de gobierno, de ejecución y sobre todo de atenciones a temas álgidos, difíciles, como es el de la seguridad. Pero aparte, como también decías, Lidia, se va acumulando. En un año se ha ido haciendo un cúmulo que yo creo que debe ser desesperante para el mismo Carlos Joaquín. Su equipo no lo veo ni siquiera en este momento de la discusión de los 2 días estos. No sale más que la secretaria con unos comunicados, una conferencia, secretaria de Turismo, una conferencia, pero hay una mesa de seguridad que se puso hace menos de 2 meses. Y a la cual lo comentaste en un programa frente al propio Francisco Córdoba. Sí. Te retiraste para que las cosas salieran bien. Y luego. Sí, pero también en esto, como que el equipo del gobernador tenía que hacer un frente como un razonable. Yo al único más o menos razonable que escuché en sus declaraciones fue a Darío Flota, más o menos, fue por el camino que debería de ser. Un poco temeroso de lo que decía, porque pues obviamente estaba pisando terreno con bombas, fue muy, muy cuidadosos, así hizo y oí su declaración. Por lo demás, esto de conjuntar a los medios y hacerlos que hagan una sola fila y una sola línea y que hablen en un solo sentido, la mayoría, la gran mayoría, no lo veo como una estrategia que pueda arreglar algo. O sea, no sé, tal vez la percepción de la gente se vuelve más dura y más difícil porque ve que están manipulando, y se nota la manipulación de notas, de cabezales, de los radios, de la televisión. Le falla la comunicación, le falla el equipo, secretarios de Estado que no los vemos, son fantasmagóricos, o sea, se me pierden en el ambiente, fuera del gobernador, que tiene que estar dando entrevistas de banqueta y apagafuegos, un secretario de Finanzas que es protagónico con temas que lo están llevando a que le pidan que sea candidato a presidente municipal de Benito Juárez, una clara alusión política, un oficial mayor que se mete cada día en problemas más graves
de dudas en cuanto a compras y en cuanto a cosas públicas. Esto de los uniformes fue demasiado público, demasiado público. Y de ahí el fiscal, que nada más sabemos de él porque se enfermó, se cayó, estuvo en el hospital en Michoacán y luego en una revisión en Mérida, pero nada más. Cuando hay muchos asaltos, muchos robos, muchos asesinatos que deberían ser los temas de su mesa, no los temas de su salud. Jorge. Bueno, después de escuchar a Hernán Cordero, que es indudablemente un ciudadano muy entusiasta, muy comprometido, si yo fuese Carlos Joaquín, le hubiera dicho: oye, Hernán, pues hazte cargo tú del gobierno, ¿no? O sea, ¿yo qué hago aquí si tú ya tienes el programa? O sea, tú me vas a decir qué voy a hacer, pues solo te falta ser el gobernador. Vente, siéntate aquí y yo me voy, ¿no? O sea, después de escuchar de que le hicieron un proyecto que debía de hacer lo que sea, en el Poder Judicial, el Poder Legislativo, en las Contralorías, en Cintra, en fin, todo eso, esto es lo que debes hacer. Y lo firmaste. Ah, bueno. Pues mejor ven tú y lo haces porque tú hiciste el programa. No creo que haya una mala interpretación de tu parte, bueno, porque no es lo que debes hacer, es lo que la ciudadanía espera que pueda resolverse. Eso es lo que se salga a eso voy, perdóname, ustedes ya hablaron, mi opinión puede ser discordante y qué bueno porque la gente no quiere escuchar lo mismo. Y yo no voy a sumarme a decir, Carlos Jardín tiene razón, Lili Arellano tiene razón, Hernán Cordero tiene razón. Entonces, es una mesa. ¿no? Yo creo que mi opinión personal es que ni Hernán, ni Carlos, ni yo, ni Lilia, nosotros somos periodistas y Hernán pues es representante, una gente muy respetada, yo en lo particular lo respeto mucho. Gracias. Pero no representa a la ciudadanía, representa un grupo de ciudadanos que coinciden con sus ideas, con su programa, en fin, ¿no? No voy a extenderme por la cuestión del tiempo, ¿no? Pero después de escucharlos, es que creo que se tuvo demasiadas expectativas en Carlos Joaquín, fuera de contexto. Fuera de contexto, ¿por qué? Porque es un lugar común pensar, llega al gobierno y va a resolver toda esta gama de problemas que padece el Estado. No. Él llega mediante una coalición o una alianza de partidos distintos entre sí. Aquí Lilia dijo, es el agua y el aceite, pero así se está dando en PRD y PAN, ¿no? Por decir, con sus propios intereses. No podemos ser... Lilia lleva 40 años o 45 años como periodista y Carlos de político. Ya me dio un pisotón. Bueno, entonces, no podemos equivocarnos en muchas cosas, menos ser ingenuos. La política la hacen personas de carne y hueso y la política es de intereses. Y Carlos Joaquín tiene que responder a los intereses que lo llevaron al poder. Y además, PAN, PRD se hacen cargo del Congreso y desenmarañar una cosa como que a veces la gente, muchos temen abordar el tema del pasado, pero este gobierno lleva 11 meses de que asumió el poder, 11 meses exactamente el día de hoy, 11 meses. ¿Cómo desanudar el rollo, el nudo que le dejó Roberto Borge en la Contraloría, en la Auditoría Superior del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Congreso, para que el equipo, para que Carlos Joaquín se hiciera cargo, controlar el Congreso, tuvieron que meterle mucho dinero para comprar a los diputados de Morena. Cada quien da la cifra que quiere, unos que 4, que 6 y 7 millones de pesos a cada diputado de Morena y a los otros, ¿no? Entonces, porque si no lograba tener el control del Congreso, simplemente no iba a hacer nada, inclusive su gobernabilidad peligraba. Iba a estar peor que ahora. En el Poder Judicial, pues ahí está Carlos, uno que fue del Registro Público de la Propiedad, involucrado en 20,000 cosas, lo meten de Carlos Lima de magistrado. Entonces ya hasta ahora que logran de alguna manera tener también
el control, vamos a usar esa palabra, que no sé, del poder judicial. En la cuestión de seguridad, que ese es un tema, pues se lo han dicho a Lilia y lo han dicho en donde sea. Lo encontraron todo desmantelado. Pero además, ya para finalizar mi intervención, porque es un tema que Hernán Galindo conoce muy bien, en la cuestión de seguridad, no solamente, creo yo, es mi propia percepción, dejaron desmantelado. O sea, sin policías capaces, sin esto y lo otro. Se van, yo creo que se van, los que le daban protección a las mafias. Y de repente surge este tema, porque yo no estoy de acuerdo, además, perdón la digresión, con el tema que se le dio al manejo de este asunto del guardia, que le dio el gobierno al Estado. Porque dicen, Roberto Borge, sin decir el nombre, la administración anterior no tenía cifras confiables. A lo mejor no, pero Lilia lo ha comentado, pero los norteamericanos sí. Y además, suponiendo que antes se cometieron, no pueden decir cuántos porque no se sabe, pero 100 y pico de muertes o de ejecutados en Cancún, son muchos, de cualquier manera. Aunque no se puedan comparar con el pasado, estas cifras son de por sí muchas. Por sí solas. Por sí solas. No va a decir, es que antes no hay comparación, no vamos a comparar. 110 muertes en 11 meses son muchas muertes. Y obviamente que los norteamericanos tienen sistemas de información pues mejores que las de los nuestros. No es por ponerlos a ellos como los dioses, pero sí creo que son mejores. Pero este es un tema. Las mafias, pero hay que decir también, ahí somos injustos. No es el gobierno de Carlos Joaquín el que mata, el que asesina, o sea, son los delincuentes. El gobierno de Carlos Joaquín ha sido incapaz de frenar esa ola. ¿Incapaz por qué? No solo porque sean incapaces, que a lo mejor lo son, sino porque las mafias están sueltas. Yo creo que sus jefes o los que les daban protección ya no están y están buscando nuevos arreglos. Hay mafias sueltas, las mafias, los grupos delincuenciales están desatados en Playa del Carmen sobre todo y en Cancún particularmente, y se han extendido, ya la inseguridad también llega a Chetumal, que antes era más o menos tranquilo allí, a Tulum, a Cozumel, donde es una isla, parece raro que a una isla no se pueda controlar, pero ha habido bombas molotov en estaciones de policía y cosas y todo eso. Pero yo creo que esto no es atribuible en 11 meses al gobierno de Carlos Joaquín. Sería, a mi juicio, muy injusto decirle, oye, ya tienen 11 meses y no han hecho nada. Yo no soy vocero del gobierno, pero creo que sí han hecho cosas, cuando menos una cosa fundamental. Me da la impresión de que estos no llegaron a saquear del todo. Y creo que ese es un gran avance. O sea, aquí concluyo mi intervención. ¿Cómo se Pues llama? mira, yo me quedo muy satisfecha con lo que has dicho porque pues ya me aclaraste muchas cosas. Por ejemplo, hay que aceptar que hay que corromper a los que están en las curules, pues para no tener con quién discutir, ¿no? Para que las cosas salgan de manera unánime. Y pues como así se acostumbra y así se hace, bueno, pues entonces hay que seguirlo haciendo, porque de otra manera, imagínate escuchar voces discordantes, que no aprueben decisiones que a lo mejor pues, no a todos los satisfacen. Eso ya me dio tranquilidad, o sea, ya sé cómo está la onda ahí. El Poder Judicial, bueno, hay que tomarlo por asalto. No importa si quien lo encabece jamás ha llevado un juicio, no sabe lo que es dictar una sentencia, ha sido secretario, un buen secretario. Y un buen secretario, ¿qué hace? Guarda los secretos. ¿No? Es más lo que sabe de las gentes que les ha servido que lo que sabe de un juicio de los de antes, ¿no? A lo mejor de los de ahora ya aprendió. Entonces es importante eso, ¿no? Tener a alguien al que le tengas confianza. Cuánto sepa, eso no importa tanto. Hay que sostenerlo.
y ver la manera, bueno, pues de eliminar de alguna forma a quienes están siendo señalados, como el caso de Álvarez Lima, que yo creo que no merece, pero ni una consideración, ¿no? Lo que ha hecho ha sido brutal. Entonces eso ya me explico por qué ya se tienen ahí dos poderes. Entonces, esto que nos enseñaron en las escuelas de tener un sistema con tres poderes autónomos, pues lo ideal es llevarlos a que canten la misma tonada, pues para proteger al fiscal, que finalmente no terminan de integrar un expediente, y para que el gabinete se sienta seguro. Eso ya me explicó muchas cosas. Sí es injusto pedirle a alguien que cambie las cosas de la noche a la mañana. Pero los toros se agarran por los cuernos. Y yo creo que del momento en el que se sabe que uno ganó al día en el que empieza tu gestión, hay tiempo suficiente para planear, para establecer una ruta a seguir, desde el primer día que te sientas en el poder, porque cuando uno es pequeño y va a la escuela, días antes te forran los cuadernos, preparas tu uniforme, te presentas el primer día con tu lonchera, ya sabes qué es lo que vas a comer, ya hasta te dijeron si te van a dar o no te van a dar lunch o qué es lo que va a pasar. Y aquí tal parece que se sientan a descubrir, pues vamos a suponer que esto de la entrega-recepción fue una farsa, que los anteriores no cumplieron, que se hicieron tontos, pero tú ya sabías que no ibas a tener dinero, porque eso ha sucedido hasta en la presidencia, ¿eh? Claro. Hay todos los chistes del mundo de que ahí se quedó un billete. Pero en esos 11 meses sí ha habido tiempo para aprobar al vapor, sin haber hecho antes un estudio ni nada que se le parezca, pues los impuestos prediales, por ejemplo, subirlos a como les dé la gana. Sí ha habido tiempo para no analizar sobre determinaciones que se han tomado que afectan de todas una operación cotidiana sana como es la hotelería. Entonces, sí me has hecho favor de explicarme muchas cosas con las cuales debo entender que pues que así es, que ni modo, que qué le voy a hacer. ¿O tú piensas que se puede hacer algo? Claro que se puede hacer y mucho, y se necesita nada más voluntad. Comentaste el tema del dinero. Sí hay mucho dinero. Quintana Roo es el estado con mayor independencia fiscal sobre los recursos federales. El ingreso de prediales, el ingreso de impuestos es enorme el que tenemos. Pero finalmente es la voluntad de hacer las cosas, de cambiarlas de veras, de transparentarlas, pero la tendencia es siempre lo mismo, surgida de los antecedentes de los partidos políticos, de cómo fue la carrera de ellos, qué fue lo que hicieron, cómo la hicieron, y seguimos en la misma ruta. Por ejemplo, Cintra es muy fácil dejar de extorsionarnos diario a los empresarios, porque transportamos nuestros productos en nuestra camioneta, que ya pagó tenencia, que tiene placas, y hay que pagarle al gobierno para que nos deje circular. Por lo tanto es amparable. ¿Por qué? Porque es la libertad de poder transportar tus productos mientras tengas los permisos adecuados. Y nos siguen extorsionando los de Cintra. Y tenemos que hacer una carta dirigida al señor gobernador para que nos permita transportar nuestros productos. Eso se lo comenté yo 4, 5, 6 veces, se comentó en el ambiente empresarial muchas veces y nos sigue extorsionando Cintra. Sí, es una queja esa generalizada. Es un tema de corrupción descarada que va a todo ese sector y no se hace nada. Y está firmado y lo sabe y todo. ¿Por qué? Pues porque mantiene una base de votos de poder y así nos vamos en todos muchos rubros, ¿no? La simplificación administrativa es elemental para poder tener prosperidad, para que se generen más impuestos, en lugar de aplicar el primer impuesto que nos metieron al mes de haber estado ahí, que por eso dije que era aberrante, que era increíble que pusieran un impuesto nuevo.
en lugar de simplificar y en lugar de facilitar a que todos, estabas comentando de tu negocio, todos tenemos negocios, nos dedicamos a la tramitología y no podemos ser productivos porque todo es un obstáculo en el gobierno. Eso también es voluntad, es querer romper con las cuestiones de corrupción en el sector de la burocracia. Y así me voy por muchas, ¿no? Entonces, así hayan recibido la basura que recibieron, que efectivamente recibieron una basura de gobierno, todo lleno de corrupción, pero la voluntad desde el primer día se puede tener y se pueden cambiar muchas cosas desde el primer día, porque es discreción del gobernador gran parte de las leyes y gran parte de la elección de los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial depende del gobernador. Y en ese momento, en el primer día se podía haber roto con todo eso. Nos lo demostró con el fiscal. Metió su cuchara y eligió al fiscal, pudiendo haber roto con eso, que es fundamental que el Poder Judicial esté separado del Poder Ejecutivo. Tampoco fue así. Entonces, pues es lo mismo, desgraciadamente. En eso sí es lo mismo, estoy de acuerdo, que no se ve la tendencia de agarrar y de robar y de saquear todo, pero la tendencia de corrupción, de mala organización, de falta de voluntad, de querer romper con todas esas cosas, de querer dejar de tener control, de querer meter mano, de romper con la corrupción, no se ha visto, está igual, ¿no? Desgraciadamente, y eso es evidente y lo sabemos todos y lo vemos. Pues es que yo regreso al tema de gabinete. Un hombre que gobierna un estado es difícil que pueda hacerlo solo. Necesita tener información de distintas fuentes que son sus hombres de confianza. Y si tus hombres de confianza no tienen la capacidad, no tienen la disponibilidad, la sensibilidad, si no tienen la línea política del líder, tiene que ser su jefe, el que los nombra, pues caen en lo mismo de comprar al Congreso, de imponer al fiscal, de buscar cómo armar los temas de una elección aparentemente limpia, pero en el tribunal, pero que sabemos que hubo ahí un manejo limpio, pero manejo, de lo que se llama la operación política limpia, pero manejada. Ilegal, pero inmoral. Pero inmoral. Y entonces... Digo, legal, pero inmoral. Por eso la disfrazan de legalidad y no quiere decir que sea justa. Claro. Y entonces el gobernador está ahorita en sus 11 primeros meses, a pocos días de su informe, con un caos bastante delicado, que él tiene que razonarlo, tiene que meterse en el tema y tiene que buscar cómo va a hacerlo. Bueno, si yo tengo disponibilidad de la sociedad civil en Cancún, que es el 51 y pico por ciento de la población y de los problemas, sí, y de los temas. Aquí está, en esta ciudad, que decíamos que el municipio ciudad, es más del 50% de los maestros, de los estudiantes, de los enfermos, de los hospitales, del transporte. Yo creo que andamos arriba del 60% de todo el estado, de todo lo que tienes verdaderamente que estar atento. Y de los problemas de inseguridad ya ni hablemos, porque estos ya en Cancún se sobrepasan. Yo creo que el gobernador debe dedicarle a Cancún cuando menos 2 o 3 días sentado aquí de la semana a ver los temas y no dar la percepción de que está alejado del presidente municipal, que no se hablan, que hay temas que no tratan, que el gobernador no va a la ciudad porque puede tener roces con el presidente municipal. Esas cosas son las que retrasan muchos temas y muchas decisiones que nos tienen empantanados a todos, pero principalmente a Carlos Joaquín. Ese es su tema en su primer informe, creo yo. Esto que comentas es muy interesante, pero también nos remonta la memoria es muy importante en esto. Yo creo que
no creo, sería yo no un... Bueno, en fin, yo creo que hay muchos problemas, pero el señalamiento de algunos, por ejemplo, la relación entre el gobernador y el ayuntamiento, no el presidente municipal. Roberto Borge entró peleado con el presidente municipal, que era Julián Ricalde. Julián Ricalde. Inició su gobierno y canceló los programas de opinión de la radio pública del Estado, entre ellos el mío desde el Café, el de David, el noticiero Enfoque, hasta 4 o 5 meses. No quiero ninguna voz. Cuando hubo un warning, hoy lo comenté en una columna, hubo un warning hace 4 años. Todo el mundo criticó a Estados Unidos y dijo Quintana Roo está muy bien, casi lo que se dice hoy. ¿Sí me entendiste? Nadie le exigió a Roberto Borge dónde está el tema de la seguridad. Tienen razón los gringos, ¿no? No, todo el mundo condenó a el warning, ¿no? Y así nos podemos ir. Hay una cosa que no podemos omitir. Este programa no hubiera sido posible con Roberto Borge. Y el hecho de decir que el gobernador ha sido incapaz, o que el gobernador no ha tenido la capacidad de hacer esto y toda esa serie de señalamientos como los que yo también hago, o sea, yo creo que su equipo, su cuerpo de colaboradores, que de él dependen, ahí sí no tiene que negociar con nadie. Él puede destituir al secretario de Cintra, destituir al de Finanzas, destituir a lo tiene que hacer. Pero eso no se podía decirle a Roberto Borge, eso. ¿Sí me entendiste? Ahora se lo podemos decir, yo se lo digo, señor gobernador, necesita usted reestructurar su equipo de colaboradores porque muchos no le están funcionando y están traicionando, no su confianza, que eso no me importa, a mí se le traiciona, no su confianza, están traicionando a la ciudadanía. Eso sí se lo digo al gobernador, en este caso, ¿no? Se lo hubiera podido decir a Roberto Borge. En corto, bueno, ni en corto, mira. Vaya. Entonces hay avances para poder decir, cuando menos, el derecho al pataleo. Decía, no, o sea, no, bueno. Decir, no, o sea, tienes absolutamente toda la razón, nada más que aquí hay una cuestión, no dicen que cada quien habla como le ve en la feria. A mí Roberto Borge no me prohibió salir al aire. En cambio ahora sí, fíjate, ya no estamos en el 10, ¿no te has dado cuenta? ¿No sabes que ya no estás en el canal 10? Sí, y que el señor, pero somos de 10, han hecho, no, eso es otra cosa. De 10, han hecho los movimientos que han creído convenientes, ¿verdad? Para formar un grupo de comunicadores que aplaudan. Aunque esos van a ser los que dentro de 5 años crucifiquen, ¿eh? Y de peor manera. Pero bueno, ahorita son los cuates, eso sí, ¿verdad? Entonces, programas críticos como ha sido desde siempre. ¿Alguna vez tú has ido a algún programa en el que se adule a alguien? ¿Qué sé qué? ¿Tú has estado en algún programa con nosotros donde se adule a alguien? No. Siempre ha sido la crítica, no venido, ¿verdad? Claro. Y de frente a la ciudadanía y todo eso. Y eso se hizo antes, se hizo ahora, pero ahora sí ya se impidió. No, ahora sí ya no aguantaron. Esto es demasiado. Y bueno, se exhibió a los jefes de la policía de Borge, a todos, incluso los camarógrafos eran tan malos, ¿verdad?, que le sacaban los pies para ver que estaban temblando, ¿no? Ellos tenían que decir, oiga, pues nomás mido 1.60, hombre, ¿qué le voy a hacer? Estoy chaparrita. Entonces... Sí, es cierto eso, uno de ellos fue Mendiola, el que... Mendiola, claro. Y el otro grandotote Asif, que tenía unas manotas así, que te saludaba con todo el brazo, y el otro chaparro que dijo que bueno, pues que ni modo que ya se iba a salir porque no tenía ni cómo. Y bueno, así te vas, o sea, no... En cambio, no me digas que hay cosas que no se podían decir y que ahora sí se dicen, y que antes se canceló y que ahora no, porque ahora no aguantaron, y no aguantan, ¿no? La prueba es, pues, la formación de este grupo editorial para manipular la información. Y bueno, entonces, hay formas, ¿no? Antes tenían unas, hoy tienen otras, pero finalmente el fondo sigue siendo el mismo. Es el ejercicio del poder. Pues sí, claro, es el mal ejercicio del poder, porque eso no hace ningún bien a la ciudadanía, y por eso estamos como estamos.
Finalmente la comparación no hace que puede haber justificantes, ¿no? que se justifique o que le quite de alguna manera, o que le dé méritos al actual. El otro era un sátrapa, pero no podemos comparar, sino estamos juzgando lo que tenemos hoy, y de lo que tenemos hoy estamos sumamente deficientes en todo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos dejar de actuar, porque estamos mejor que antes, estábamos perdidos, ahora estamos muy, muy mal. Si comparamos con Hitler, pues todos son fabulosos, ¿no? También. Entonces... O el alcalde de Nayarit, que nomás robó poquito. Igual, ¿no? Igual. El tema es que seguimos inmersos en corrupción, seguimos inmersos en simulaciones para hacer como que ya estamos haciéndolo bien, pero en el fondo sabemos todos que hay una manipulación brutal y querer controlar lo que dice Carlos, ¿no? Obviamente, se sigue controlando los poderes, se sigue extorsionando a través de varias dependencias de gobierno, seguimos teniendo mucha corrupción, y es lo principal, y es lo que queremos que ya cambien los ciudadanos, ¿no? Que podamos salir a la calle tranquilos, y que si ahora no podemos salir tranquilos, cuando menos que el gobierno acepte, estamos mal, queremos oírlo alguna vez en la historia de Cancún, queremos que el gobierno diga, salió el warning porque estamos mal, señores, y debemos de hacer todos algo, pero el querer siempre reducirlo, no darle tanta importancia, o decir que bueno, fue una alerta, pero eso no quiere decir que se le impida a los turistas venir. Estamos de la patada. Y si estamos de la patada, señores, necesitamos hacer algo, y nos vamos a solidarizar con la ciudadanía y vamos a actuar y hacer algo juntos, pero siempre es tratar de negarlo y tratar de decir que estamos bien cuando estamos muy mal, y eso es ofensivo. Entonces, sí, yo comenté que ese tratamiento a Warren fue malísimo. El que estuvo bien fue el gobernador de Baja California Sur. Reconoció que están mal y que lo van a tratar de componer. Cuando el gobernador dijo que eran casos aislados, lo del Blue Parrot y tal, como inmediatamente todos los líderes empresariales dijeron que es ofensivo eso, seguimos teniendo ese tipo de actitudes, ¿no? La alerta está muy mal, nos perjudica, y hay que decirlo así. Qué vergüenza que el gobierno de Estados Unidos nos diga eso, y yo como gobernador diría eso. Estamos avergonzados y necesitamos hacer algo, necesitamos actuar, y vamos a echarle ganas, y vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo me comprometo a hacer esto y esto, ¿no? Sí. Porque hay un efecto que le hace a uno irritarse. Te dice, para explicar todo esto, hay 120,000 investigaciones que no se siguieron en el sexenio anterior. Bueno, si saben que son 120,000, seguramente ahí están las carpetas, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no las reabres? ¿Por qué no investigas de qué se trató? ¿Quiénes están fuera? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, que si no se entregaron los reportes completos, pues hay un semáforo delictivo, hombre. No se pueden ocultar. Cruzas los robos de vehículos con los registros de las aseguradoras y te dicen cuántos van. O sea, si no estamos en un mundo ajeno a que por donde quiera puedas obtener información y reportes. No, eso es, Entonces, no se puede ni siquiera explicar, mucho menos justificar eso. ¿Cómo es posible que no pueden a estas usar eso alturas, de que lo anterior, lo de hoy es grave? A estas alturas, cuando hubo una transformación del Poder Judicial, entra un sistema penal que no ha rendido frutos en casi ningún lugar, tú no tengas ninguna exigencia hacia quienes están al frente, hacia el fiscal, hacia los vicefiscales, que ya lleves 2 corridos. ¿Qué es esto? ¿Dónde queda la denuncia ciudadana? ¿Dónde queda, pues, un mínimo de esperanza de poder ir a levantar una denuncia? Lo único que no tenemos aquí, todavía, es el crimen de un empresario, de un periodista. Porque en ese momento estaremos igual que las entidades en donde el narcotráfico, la delincuencia organizada se ha apoderado de territorios completos. Y bueno, no estamos exentos, ¿eh? No estamos exentos. Yo espero que eso no suceda. Van 11 meses que podríamos Hay quienes pensar, quisieran que eso suceda, ¿no?
Yo no O sea, creo, yo no sí, creo. no, Tú dices que hay yo quienes no. se sintieron felices de la alerta, tampoco lo creo. No. Yo creo que hay una Es preocupante. preocupación terrible, porque la enfermedad no se puede curar hasta que no se reconoce. Entonces, Todos cuando estamos dices, en el mismo barco. pues claro, tengo catarro. El barco se hunde. Si no, nomás te haces así y tratas de ocultar los mocos, ¿no? No, pues tienes que decir que tienes catarro. Y en esta ocasión hay que decir que las cosas siguen mal y que debe hacerse un llamado, no para que los medios de comunicación callen. Eso no soluciona nada, porque hay corresponsales extranjeros, están las embajadas, están los consulados, todos ellos mandan información a sus países. Claro que la mandan. Entonces, no podemos aquí rancheramente, porque es una actuación primitiva, ranchera, pueblerina, Aislarnos. decir, ay, no, que no se espanten, ¿eh? No, los de aquí que no se espanten. ¿Por qué? Porque son los que votan. Porque el turista no lee periódicos. Eso es lo no que oye me llama a medios. mí la atención, porque esa respuesta y esa reacción fue para consumo local. Claro. Pero nosotros estamos aquí, los que deben recibir ese mensaje son los extranjeros, Los o a nivel mercados. nacional, los Los- turistas, tanto nacionales como extranjeros, que son, o sea, pero la respuesta Se llaman mercados. Para- Pero consumo ¿cómo le interno. haces cuando tienes el Callejón de los Milagros a donde grabamos y no haces nada? ¿Cómo le haces cuando está la extorsión? ¿Cómo le haces cuando no pones pinzas a los principales problemas? Porque que tú digas que uno, bueno, pues que se siente aquí para gobernar. Mira, nadie somos ajenos de gobernar. Él gobierna en sus empresas y procura y hace una distribución de ingresos, o sea, de captación de ingresos, de egresos, de sus cálculos para salir adelante. Jardín hace lo mismo dentro de sus negocios. Yo hago lo mismo en mi casa. yo en mi casa Tengo que también, ir eso había midiendo. pensado. Bueno, todos gobernamos, todos sabemos lo que es el bien común, empezando por el bien familiar. Entonces, tampoco es para que digas tú que uno no va a poder solucionar o no va a poder presentar una Sobre el tema del solución. Callejón de los Milagros, publicaste en las redes sociales un avance de lo que va a ser el programa. Ujú. Pues lee, es lo que debían de leer las autoridades. Hay comentarios ahí, donde la gente da pelos y señales de quiénes son los que allí están, los que operan, pero con nombres. O sea, lee abajo de eso, fulano de tal, ahí están. Entonces, el ciudadano común y corriente sabe Conoce. quiénes son los que manejan, operan, todo ahí. Y ahí están los nombres. Lo sabe la gente, menos las autoridades. Y en las narcomantas están los nombres de las autoridades que los protegen, ¿verdad? Y se acercó allá una señora teporochita, que muy amablemente me invitó de su jugo de naranja. Que no estaba preparado. Que no está, tómale porque no está preparado. No está preparado. Una de las grandes frases de las asociaciones ciudadanas para mejorar la seguridad pública es que la ciudadanía es la mejor fuente de información. Tú vas a Playa del Carmen, a la Quinta Avenida, quieres averiguar que a quién extorsionan, quién es quién, todo. La propia ciudadanía, la gente que está ahí lo sabe perfectamente. Y pues eso quiere decir que sigue habiendo colusión de las autoridades y eso se puede romper con voluntad y con pantalones. Uno. Dos, la muestra de querer cambiar las cosas sería fortalecer a las instituciones ciudadanas para que intervengan en las instituciones de gobierno a que se cambien las Y le cosas. exigen al responsable de cada dependencia. Si tú estás atado con intereses del PRD, del PAN y de todos, y tuviste que repartir huesos, y tuviste que verte por intereses, hasta con el presidente, pero si quieres cambiar las cosas, fortalece todas las instituciones, transparéntalas, vigílalas, mete a la ciudadanía. Haz la alianza para con que la ciudadanía, rompa claro. La porquería. Eso No ha que habido dices de la una Quinta sola Avenida, nada más intención. quiero hacer una acotación. La Quinta Avenida de Playa del Carmen se sigue como está, se puede degradar y convertirse en un Callejón de los Milagros. Así es. Sí, el gran Largote. Callejón de los Milagros, ¿eh? ¿Cuántos Sí. muertos ya van Claro. sobre la Quinta Avenida Sí, en el imagínate. año? ¿Cómo no van a lanzar una alerta cuando les dicen Claro. que en plena Quinta Avenida te balacean en la calle, en una tienda como sucedió ayer? Entonces, así se van gestando, pero a lo mejor de manera inocente y burda, uno puede decir, si yo fuera el gobernador, ¿cuántos negocios han cerrado
y es público su cierre. Yo, si soy gobernador, mando llamar al señor del cierre y le pregunto, dime qué está pasando, esto, lo otro, ¿quiénes más han cerrado? Vengan aquí, vamos a ofrecerles, no te vayas. O sea, eres un ciudadano que ha trabajado aquí en Quintana Roo 40, 30, 25, 10 años. En Playa del Carmen han cerrado muchos. Vengan aquí, en vamos Cancún, a ver no sé. cómo solucionamos este problema. ¿Tú sabes que ellos iban a salir contentos allá? A decir, no, hay que bajar las cortinas y denunciamos, ahora sí tenemos un gobernador. Pero no, pues ya te fuiste, pues vete. Pues ya cerraste, pues ni modo. Pues no eres capaz de hacer uniformes escolares. Bueno, pues a ver si te preparas para el año que entra, ¿eh? Digo, ¿qué es eso? Dejar de estar trabajando en la demagogia. No hay casi en la semana 3 o 4 veces eventos en los que tienen que hacer un templete, atrás poner acuerdo, por ejemplo el de para el Airbnb. El tiempo que dedican en esos eventos demagógicos, en lugar de estar trabajando en lo que dices, ¿no? Que ese tipo de cosas lo hagan su gente de trabajo, pero que el gobernador está atendiendo los asuntos, que no sean política. Ya ganó la gobernatura, ya para qué siguen pagándose promoción, para qué siguen gastando dinero en eventos, en los medios. Que lo hagan, y la mejor manera de obtener el poder es satisfaciendo la demanda de la ciudadanía. Claro. De esa manera vas a tener poder, y de esa manera vas a tener la mejor publicidad del mundo. No, Pero está y muy ahí lejos de tengo entender. una mala información. Ahí vienen las elecciones. Es que ese es un efecto hacia adelante. El mal líder, decía por ahí un pensador político, es el que está viendo las próximas elecciones y no a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Están muy pendientes, no del 2018. La lectura que yo tengo es que están viendo el 2019. Eso se los dije a los líderes de los partidos políticos ¿Por qué ahora. el 2019? Porque el 2019 cambia el Congreso. Las presidencias municipales no son problema, porque de alguna u otra manera tienen que estar vinculadas con el gobernador, con los secretarios del gabinete, tienen que hacer inversiones conjuntas para hacer calles, para hacer parques, para poner alumbrado público, tienes que estar viendo. Ya no hay quien sea incapaz de encabezar una manifestación en contra de una decisión mal tomada, Así es. ¿verdad? Pero en cambio, el Congreso se necesita para gobernar. Y los últimos 3 años son los más difíciles. Si no tienes el Congreso en el último periodo, el segundo tercio que le llamamos en la política, pues te metes en un lío bastante fuerte. Ya no puedes, desde aprobar tu presupuesto, la aplicación de hasta todas tus cuentas públicas, programaciones, tus cuentas públicas, las cuentas públicas de tus colaboradores, de ciertos grupos políticos que necesitas proteger como gobernador del estado, hasta cierto punto se te quedan ahí entrampados. Entonces ya no están viendo el 2018, se van sobre el 2019 creando un partido político que no tiene por qué verse ahora, que no tiene por qué estarse en la preocupación por encima de los grandes temas torales de gobierno y de ejercicio de la gobernanza. Lo más importante en este momento debe de ser la gobernanza. La gobernanza se tiene que ver en el efecto ciudadano, no en el efecto político de los partidos, de si el PRD y el PAN están de acuerdo, si el PRI, que no habla ni dice nada, ni habló de los uniformes, ni se quejó de nada. ¿Dónde está ese partido? ¿Dónde está? ¿Es la oposición o el verde ecologista que está cuidándose porque tiene algunos intereses por ahí que tienen que cuidar, algunos de manera hasta personal? Y la ciudadanía arrinconada, con grandes temas, con grandes preocupaciones, con grandes saldos por cumplir, que creyeron, como tú dijiste muy bien hace un rato, en una campaña política, y que le metieron todas las ganas, y que cuando menos la capital del estado, que la conozco perfectamente, se volcó, hizo un tremendo cambio, pero además de ir
cada uno de los padres, madres, tíos, hermanos, a convencer a los otros de que voten en contra del PRI, en contra más que nada de Roberto Borge, y lograron 36,000 votos de diferencia a favor de Carlos Joaquín, que con eso hubiera ganado, porque los otros 11 y 9 que le dieron Solidaridad y Cozumel, los 20 no cubrían, vamos, que se los hubiera llevado Mauricio Góngora, no le alcanzaba para alcanzar a Carlos Joaquín, porque Carlos Joaquín en los otros municipios fue empatando. Prácticamente hay un municipio que solo le dio 60 votos a favor y otro donde Mauricio ganó por 150, pero en todo fue parejito. Esos 3 municipios le dan el gane y desafortunadamente para el mismo Carlos Joaquín, Cozumel, que es un bastión de su familia, de él mismo, pues le llega una presidenta municipal que hace las cosas con las patas, increíbles, decisiones increíbles que nadie entiende, ni los panistas. Sí, esa Perla ni los panistas. Yo he hablado con varios panistas. Pero y dicen, la del Carmen también. Me dicen, sí, pero Cozumel los panistas mismos dicen, no sabemos qué le pasó. Ya nos sacó del Palacio Municipal, ya no entiende razón. Parece que el que está trabajando bien es el de Chetumal, de tu tierra. El de Chetumal camina, pero no avanza, porque Chetumal tuvo muchos años, déjenme extenderle un poquito, desde que fue presidenta municipal Rosario Ortiz y Aladaki en los tiempos de Miguel Borges Martín, pidió un crédito de 30 millones de pesos para el basurero municipal que se volviera un relleno sanitario, y hasta el día de hoy se deben esos 30 millones, más lo que metió Ruiz Morcillo, más lo que metió Carlos Mario, más lo que metió Espinosa Ushaki, está quebrado. Claro. Ni vendiendo el Palacio Municipal sale, es el municipio más quebrado del estado. Entonces, el que sea presidente municipal ahí, caminará, pero no podrá hacer gran cosa. Ya habrá que ver cuántos pueden todavía seguir pagando sus prediales y eso, sí, frente al desempleo y la crisis económica que se vive allá. No tienes ingresos suficientes. El predial en Chetumal es muy bajo en comparación de otros lados del estado. Vamos, en Playa del Carmen tienes la ventaja de que tiene mucha deuda, pero tiene mucho ingreso y puedes con una buena administración puedes nivelar. Cozumel, que tiene mucha deuda, pero también tiene ingresos, puedes nivelarlo. Y aquí, el que tiene más deuda, que es Benito Juárez, arriba de los 2.300 millones, por ahí anda su deuda, también sus ingresos le dan para esto. Pero volviendo a la ciudadanía está atrapada, está hecha a un lado, no está oída, no está aunque el gobernador se esfuerza, y ahí tengo que reconocerle, porque desde Mario Villanueva, que hizo 2 audiencias públicas, y a la segunda dijo, esto es solo vienen a pedirme patentes, y de esto. Aquí Carlos Joaquín cuando menos lleva 4 o 5, ¿no? Ya 5, creo que es un buen esfuerzo de sentarse a escuchar por horas a la gente que te viene con los mismos temas. Ojalá ese esfuerzo sea para ver los problemas y mejorarlos, y no solo sea para oír, como el cura que está en el confesionario. Que hay política. Sí, en el confesionario, y oye los pecados, pero no los hace, ni los arreglan, ni los cambia, ¿no? Yo creo que también hay un reproche para líderes y ciudadanos y todo esto, porque ya ves que cuando hacen reuniones, le aplauden. Enorme. Gracias, señor gobernador, que estuvo usted aquí con nosotros, que nos atiende. Ese es el problema. Después del principal. canto de las sirenas ya. Claro, ese es el problema principal. Qué bueno que lo toca, porque tenemos los gobiernos que nos merecemos, definitivamente, porque no tenemos dignidad, es lo principal. Tenemos como el síndrome de Estocolmo, nos secuestran, nos violan, nos hacen todo y adulamos al secuestrador. Así es. Y la costumbre, la tradición mexicana de adular a la autoridad, de tenerle miedo, de no tener dignidad, de no velar por los intereses comunes y nada más velar por los propios, eso nos desbarata. Ahí, yo le estaba comentando con Carlos antes de entrar,
hace más daño un líder empresarial, un líder de la sociedad civil organizada que adula y que se vende, que una autoridad corrupta. Porque ellos son la voz de la ciudadanía, son los que pueden hacer presión, los que pueden compensar, los que pueden dar la voz de lo que realmente la ciudadanía está teniendo, porque son pocas, las sociedades civiles organizadas en México son mínimas. La verdad es que los pocos que representamos algo, pues sí, representamos mucha ciudadanía porque el 99% no participa, somos muy pocos los que participamos. Y por eso se pesca también el gobierno de las pocas asociaciones para dar o genera las suyas, para informar, o también inventa o controla, que eso también hay que mencionarlo, así como mencionamos que era una simulación pero que seguían controlando todo, igual quieren controlar a las asociaciones civiles y a los organismos empresariales, pues para que adulen. Y a los empresarios en particular. Sí, muchísimo. En Cancún hay destacados empresarios, porque también hay que exigirles cuentas. Prestos. Porque no pueden ellos alegar de que son empresarios privados, que sí lo son, pero que se favorecen y se benefician de todo lo público, de las playas que no son de ellos, por ejemplo, no de un hotel. Los de La Peña, los Vara, los Arroyo, exento yo a Miguel Quintana porque creo que es otra cosa, pero todos los demás juegan para sí mismos, nada más invaden, se apropian de parte de la ciclopista, en fin, deterioran el medio ambiente, no les importa. ¿Dónde están? La sociedad también debe de sentirse orgullosa de sus empresarios que generan empleo, que contribuyen al desarrollo, y aquí no pasa eso. En otros lugares sí, la gente los ve como ejemplos a seguir de emprendedurismo, de esfuerzo, en fin, y aquí no, porque se han dedicado también en lo suyo a apoderarse, a actuar en detrimento del interés colectivo. Porque es lo mismo, la ciudadanía no le reclama y no les pasa nada si a los gobernantes. Y si no les reclaman los líderes sindicales, que se supone que es los que se tendrían que poner al tú por tú, ¿verdad? Pues al contrario, entran mismo en contubernio para repartirse las propinas, para los salarios bajos, para no darles las prestaciones sociales que corresponden. Y pues es otra mafia. Es que es la mayoría, mientras la mayoría de la ciudadanía no tenga el civismo, no tenga la conciencia de participar, pues no hay suficiente fuerza y suficiente presión para que las cosas cambien. Entonces los pocos líderes que hablan y se venden, pues tampoco les pasa nada, porque no hay el reclamo de la ciudadanía hacia ellos, sino los desprecian. Ojalá se despreciara a los malos gobernantes de por vida en su entorno y las cosas serían diferentes. Sí, ¿no? pero si ahorita entra Calderón, le aplauden. Y ahora Hendrix está re bien, está muy bien parado. Sí, está en su segundo aire. Y todo el mundo olvidó sí. todas las atrapías de Hendrix. No puede ser, la gente le debe de evitar el saludo. Y entonces otra cosa sería, igual a los malos empresarios, a los malos representantes o líderes de la sociedad civil. Hubo un tiempo cuando López Portillo, ¿no? En fin, o Echeverría, donde líderes empresariales encabezaron la movilización ciudadana. El caso más típico, más concreto, esté uno de acuerdo o no con él, es el de Cloutier, que llegó a ser presidente de la Coparmex y dio una lucha frontal al grado de definirse partidistamente, se afilió al PAN y buscó al grado de morir porque lo invistió un tráiler, ¿verdad? A ese grado. Además hizo él y Cárdenas, se unieron para protestar contra el fraude electoral de Salinas. Sí, porque bueno, finalmente el inicio del sexenio de Carlos Salinas, pues tuvo muchas coincidencias con todo lo que había ofrecido Cloutier en su campaña. Entonces ya el estar estableciendo comparaciones, pues también le dio un empujoncito. Vámonos al corte para que nos sirvan un poquito más de café. De aquí, qué bueno está este café, ¿verdad? Muy bueno, muy buen café. ¿Por qué no te tomas uno?
Te va a gustar. No me invitaste, pero después del programa ese postre se ve rico. Después ¿Cuál de del programa. todos? ¿El de las fresas? Ese de ahí. ¿El de Esos como chocolate? blinks. Ese de ahí. Sí. Bueno, Estamos en el Crab House aquí en la zona hotelera y Eres se una la pasa malvada. uno bien. ¿Por qué? Pobre No me Jorge. invitó, ¿verdad? Yo que Lo tienes. No, algo en invitado la sí, boca. Sí, pero ahorita no, porque imagínate. Lo tienes así, pero el pobre, si pudiera estirar el brazo y llegar y es jalar. espantoso estar hablando Mira, con lo esto tiene aquí. exactamente con Sí, la ¿verdad? cara que tú has de poner cuando ves una bailarina guapa y te tienes que esperar a que termine el show. ¿Y Idéntica. para qué? ¿Y con qué objeto? Vamos Ojalá al corte. terminando, ¿no? Estado de los estados. Quintana Roo vive. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. I've got you. Fíjate que voy a referirme a una mención que me dejaste la mosca en la oreja, se dice así, ¿verdad? O el mosco. Y prefiero no ser yo la que lo diga, pero ¿te acuerdas, Hernán, en los programas en los que participaste durante el sexenio, finales del sexenio de Félix y 2, 3 ocasiones con Borge, los adjetivos que utilizaste para ellos? Sí, siempre reales y críticos, fuertes, tanto que por eso me mandó 5 auditorías Félix. Y pues es corrupción, ahora son sátrapas, pero era yo y unos cuantos contra ellos. ¿Y cuando veías el programa alguna vez viste algún corte o la eliminación de alguna de tus expresiones? No, Entonces sí se podía. Por eso hubo auditoría. Que hubo quien no tuviera. por eso hubo auditorías, claro. Hubo quien no tuviera los pantalones para decir las cosas, pues es problema de ellos, ¿no? Como lo es ahora quien no quiera hacerle ver. Por el bien de Quintana Roo, hombre. Sí. Finalmente, el señor gobernador, yo no sé si no quiere entender que cuando se hacen las críticas, no se hacen para que nos vaya mal, sino para que se enderecen las cosas y de alguna manera tampoco pierda ese capital político que hemos visto desperdiciar en Fox, en el propio Bronco, en Nuevo León, en todos, en Chihuahua con Javier Corral, y que poco a poco se han venido desintegrando, ¿no? Y en ellos, desinflando. Y en ellos entra también Quintana Roo. Y bueno, pues aquí vivimos, nos tiene que interesar un poquito más que el resto, pero es un fenómeno que se viene reproduciendo en todos lados. Ahí vemos ya la situación también de Sinaloa con este abandono de comunidades completas para irse, para dejar sus tierras en manos de los narcos. Y si estamos viendo cuáles son las experiencias y las consecuencias de, bueno, pues esto no tiene más que el interés de que abran los ojos, de que frenen, y de que llamen a los ciudadanos que están comprometidos con el Estado, con su sector. Tú sientes compromiso con los empresarios, pero también eres ciudadano y tus hijos también van a la escuela, y de alguna manera estamos involucrados todos en todo, ¿no? Yo creo que es un tema de liderazgo y de entenderlo bien, salirse del tema de demagogia, de política, de lo que te arrastran los partidos y de lo que te dicen qué hacer y todo, para verdaderamente gobernar
con humanidad y con la cabeza, sabiendo que la persona que te está criticando y que te está diciendo las cosas malas es 1 en 1.000.000. A ese escúchalo, porque el que te adula y el que te dice que estás bien no te va a servir para mejorar. Y la reacción inmediata que tiene, sobre todo Pancho López Mena y el gobernador, es tratar de callar, tratar de censurar, en lugar de escuchar esa voz. Y la verdadera política, el buen político, es el que atiende más a la oposición, atiende a todos y no nada más a su propio grupo. Eso es hacer política, es negociar con la oposición, es negociar con los que te están con los que no están manera, satisfechos con tu gestión, que están criticándote y que te están diciendo qué cosas debes de cambiar. Y ese es un político inteligente, ¿no? Y no el que censura. El rey David, Constantino, todos los famosísimos en la historia fueron los que gobernaron con ese tema de humanidad y de justicia, no de leyes, porque las leyes normalmente son injustas porque las ponen los corruptos, las inventan los corruptos, sino con justicia, con humanidad y con humildad, que también les falta mucho. A la ciudadanía les falta dignidad y a los gobernantes les falta humildad, normalmente. Nos vamos a tener que ir, Carlos. Pues yo diría muy rápido que Carlos Joaquín sí levantó demasiadas expectativas. Yo creo que demasiadas para el equipo que formó y para las decisiones que se están tomando. Y le falta algo que hacían los romanos con los generales que llegaban victoriosos. Alguien que lleve cerca, que le vaya diciendo y repitiendo: recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. Nada más eso hacían los romanos, ¿eh? El que llevaba el caballo, la brida del caballo, al lado del general que venía saludando al pueblo, que lo victoriaba y que lo veía como Dios, ese venía repitiéndole: recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. Que toque piso siempre. Y eso le está faltando. Jorge. Pues ya, para yo muy breve, yo creo que no vivimos en el peor de los mundos posibles. Creo que lo podemos convertir. Hay razón para no adoptar una actitud derrotista, sino tener la vista tampoco con un optimismo irresponsable, pero sí sensato. Hernán. Ojalá la esperanza nunca muere, ojalá que esta crítica que estamos haciendo la escuchen, ojalá que haya más ciudadanía participativa. Lo que sí es que poco a poco se está viendo que va empezando a haber más participación ciudadana, y eso es lo que nos pudiera salvar a corto plazo, si es que no nos mata todo lo que viene cada vez más mal y nos gana los problemas. Bueno, pues yo cerraría señalando que a mí no me parece que sea malo despertar muchas expectativas, porque pues es como cuando vas al teatro y pretendes ver una buena obra, o te han dicho que hay una buena obra y te presentan un magnífico cartel y hay incluso algunos antecedentes de cada uno de estos actores. Yo no creo que sea malo, excepto que el actor principal olvide su papel. Y entonces no será la gran expectativa despertada, será la irresponsabilidad de no haber ensayado correctamente o de no saber actuar. Y de toparse con ese que le llaman el principio de Peter, ¿no? Terrible. Que hasta ahí Terrible. llegaste. Bueno, pues hasta aquí llegamos este día. Muchísimas gracias. Que pase usted un magnífico fin de semana.